principio, que en el reino somos llenos de Dios. Amén. Las escrituras que vamos a estar considerando son bastantes, pero voy a empezar con Hechos 1. Vamos a leer del 1 al 8. Le damos gracias a Dios, bendecimos su nombre por siempre y preparamos nuestros corazones para recibir este mensaje del reino de Dios. En el nombre de Jesús, amén, amén, amén. En el libro de Hechos, vamos a empezar en el verso 1, Hechos 1. En el primer tratado, si nosotros vamos analizando y comprendemos, en la mañana les decía, Dios no nos manda a que leamos la palabra. La palabra no debe de ser leída. Es un error para nosotros como creyentes que leamos la palabra. Amén. El mandato para que nosotros tengamos éxito en todo lo que Dios nos mande hacer, nos lo deja bien establecido en el libro de Josué 1:8, donde nos dice, este libro de la ley, medítalo, no lo leas, medítalo de día, medítalo de noche, porque entonces el llamado que yo tengo para ti, porque entonces el reino que tú prediques, porque entonces tu negocio, porque entonces tu casa, porque entonces tu matrimonio, porque entonces tus hijos, entonces todo lo que yo te he dado, cuando tú meditas en este libro de la ley, observas lo que está en él escrito, haces lo que en él está escrito, entonces vas a hacer prosperar tu camino y todas las cosas te van a salir bien. ¿Cuál fue el mandato? No leer. El mandato es meditar. Meditar en la palabra de Dios. En el primer tratado de Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos, antes de que Jesús fuera recibido en el cielo, nos dio mandamientos, y los mandamientos que nos dio no fueron a través de carne ni de sangre, fueron por el Espíritu Santo, aquellas personas que había escogido. Aquí dice apóstoles, pero a cada uno de los que recibimos a Jesús como Señor y Salvador, Él nos escogió, y a cada uno de nosotros nos dio mandamientos por el Espíritu Santo. Verso 3, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles. ¿Qué les hablaba? ¿Qué les hablaba? Acerca del reino de Dios. Ya estaba a punto de Jesús ser levantado, como fueron testigos todos ellos. Pero aún el último encargo, el último mandamiento, les dijo que predicaran que el reino de Dios. En los evangelios, Jesús más de 100 veces habló del reino de Dios. Hoy se molestan escuchar del reino de Dios, contraproducente. Otra vez va a predicar del reino. ¿Qué tanto habla del reino? Y la doctrina humana, los concilios y las denominaciones se han desenfocado del reino y le han dado el primer lugar a la salvación. La salvación viene como parte de nosotros haber nacido de nuevo en el reino de Dios. Pero el enfoque de Jesús no fue la salvación como hoy se predica en día. El enfoque de Jesús fue traer el reino. Amén. En el verso 3 leemos que le siguió hablando acerca del reino de Dios. Verso 4, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Porque Juan ciertamente, ahí habla del bautismo. Juan ciertamente los bautizó con agua. El bautismo es el segundo paso. El bautismo no es algo que te forcen, que te obliguen. El bautismo es necesario porque te sumerges al agua, ya sabemos, que queda enterrado el viejo hombre y sale un nuevo hombre. Pero ese hombre
no simplemente sale mojado, sino que sale transformado. Te lo voy a decir de nuevo. Hombre o mujer que se bautizan, no solamente salen mojados, no, son transformados. ¿Por qué son transformados? Porque el bautismo del agua es simbolismo de morir, pero el bautismo del Espíritu Santo recibes el poder del Espíritu Santo, recibe la manifestación. Por eso es que en nuestros bautismos muchas personas o se quedan en el agua unos segundos o salen hablando lenguas. ¿Por qué? Porque son llenos del Espíritu Santo. El hablar lenguas es la manifestación. No es que el Espíritu Santo está en ti. Cuando naces de nuevo, el Espíritu Santo está en ti. Pero cuando hablas lenguas, es la manifestación de que el Espíritu Santo está realmente en ti, porque una cosa es que esté en ti y nunca lo manifiestes. Y otra cosa es que esté en ti y cuando oras en lenguas, hablas en lenguas, es la manifestación, la aprobación, la seguridad que fuiste lleno del Espíritu Santo, y la manifestación es que hablas una lengua. Entonces si no hablo lengua, el Espíritu Santo no está en ti. Claro que está en ti, pero su manifestación no. Amén. Verso 7. Verso 6. Entonces los que se habían reunido, le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Esto me suena muy familiar con lo que estamos viviendo hoy en día. Porque, Cristo viene pronto, ya va a venir Jesús. Ya otros tienen fecha y todo. Amén. Los discípulos le preguntaron: ¿vas a restaurar el reino en este día? Jesús les dijo: a ustedes no les interesa, no les toca saber cuáles son los tiempos, en qué tiempo va a venir, o cuál es la temporada que Él va a venir. No te preocupes por eso. No te preocupes por eso, porque el Padre lo tiene en su propio poder, en su propia potestad. Y el verso 8 es la parte poderosa que nos corresponde a nosotros. No te preocupes si la venida está cerca, está lejos. Preocúpate porque recibiste el poder del Espíritu Santo. Dice: vas a recibir un poder cuando haya venido sobre ti el Espíritu Santo. Y vas a ser testigo de ese poder que está en ti a donde quiera que vayas. Si vas al final de la tierra, allá vas a ser testigo del Espíritu Santo. Si vas a África, allá vas a ser testigo del Espíritu Santo. Si vas a China o a Japón y hay enfermos, el Espíritu Santo que está en ti va a causar sanidades, porque el Espíritu Santo está en ti. Amén. El poder del reino, todos los que nacimos de nuevo, recibimos el Espíritu Santo y venimos al reino de su amado Hijo, según Colosenses 1:13. Amén. Ok, tenemos que poner especial atención que el poder del reino de Dios se va a ir manifestando en tu vida de acuerdo como lo vayas entendiendo. Si nunca te han predicado el reino de Dios, nunca lo vas a entender y piensas que las enfermedades es una prueba de Dios. Conforme vayas entendiendo el reino de Dios, vas a ver las manifestaciones de lo que el reino de Dios tiene en tu vida. Amén. Entonces, mientras nosotros vamos adquiriendo más conocimiento del reino de Dios, te tengo una gran noticia. Por eso no te aburras, no te canses de oír del reino de Dios. No critiques si se habla mucho del reino de Dios. Porque cuando tú escuchas del reino de Dios, vas adquiriendo algo y vas logrando un mejor estilo de vida. ¿Eres feliz enfermo? Está bien, sigue enfermo si eres feliz. ¿Eres feliz pobre? Quédate pobre. ¿Eres feliz con los problemas que tienes en casa? Está bien. Déjalos hasta que Dios los quiera quitar. ¿Eres feliz con no tener trabajo y tener escasez financiera? Está bien, espera hasta que Dios te los quite. Eso no es el estilo de vida que te ofrece el reino de Dios. Por eso tú tienes que conocer el reino de Dios, sus funciones, sus principios, sus conceptos,
y ir adquiriendo conocimiento, porque cuando vas adquiriendo conocimiento, vas teniendo un mejor estilo de vida. Ahí es cuando opera el hecho de que a veces no tienes que orar por cosas, porque el Padre sabe que tienes necesidad de ellas y Él te las da, porque sabes cómo vivir en el reino de Dios. En la religión oran por todo y le piden lo mismo, porque no conocen cómo funciona el reino de Dios. Pero cuando tú sabes cómo funciona el reino de Dios, solamente lo buscas, solamente lo operas, solamente sabes que mientras estés lleno del Espíritu Santo de Dios, vas a traer el cielo a la tierra. Amén. Todos los que somos salvos, Dios quiere que seamos santos. Quiere que seamos llenos con el poder que nos mantiene santos. Dios siempre desea y quiere que tengamos una revelación de lo que es el pecado y la muerte. Por eso es importante este libro de la ley, meditarlo de día y de noche. Y no solamente venir los domingos a la iglesia que asistas y escuchar mensajes que te están condenando, que te están criticando, escuchar mensajes donde no te capacitan de la presencia del reino de Dios, escuchar mensajes que siempre te van a hablar que una vez que eres salvo, eres salvo. No, tú tienes que saber, conocer qué es el reino de Dios, cómo funciona el reino de Dios y cómo saber que en el reino de Dios puedes vivir fuera del pecado. Amén. Nosotros tenemos que ser llenos con el poder de Dios que nos mantiene santo. Quiere que tengamos una revelación de lo que es el pecado y la muerte. También Dios, a través de su palabra, quiere que sepamos qué es el Espíritu y cómo vivir por el Espíritu. Es bien importante, hermanos. Ser santo no es que quieres ser perfecto. Te da miedo decir que eres santo. ¿Cómo que tú eres santo? Si te vi tomándote una chela. Bueno, voy camino a la perfección. Pero no puedo quedarme en el mismo sitio, tomándome una, fumándome una o mintiendo, porque entonces no voy camino a la santidad, ni voy adquiriendo conocimiento de lo que el reino de Dios tiene. En Romanos 8:1, la primera escritura que vemos ahí y que nosotros tenemos que meditar, dice: no hay condenación. Si tú estás en Cristo con Jesús, no hay condenación. Por eso tenemos que aprender a vivir en el Espíritu y dejar vivir en la carne. Verso 2. En el verso 2 nos da un conocimiento que puedo decir es una base de la palabra de Dios para yo no vivir en condenación. Porque dice el verso 2, porque la ley del Espíritu es vida en Cristo. Así de que mientras yo ande en la ley del Espíritu, yo tengo vida en Cristo. Pero si yo quiero seguir en la ley, en los 10 mandamientos, o hacer las cosas por obra, yo solo me estoy metiendo al pecado, sin necesidad que yo adultere, sin necesidad que yo miente, sin necesidad que yo robe. Cuando quiero, la ley es esto: cuando yo quiero hacer las cosas por mi propia fuerza, por mi propio entendimiento, por mis buenas obras, yo solo estoy obrando en pecado. Porque hago a un lado la ley de la justicia, la ley del Espíritu, para poner por obra la ley del pecado. El verso 3. En el verso 3 nos dice, vamos a leer hasta el 4. Amén. Gloria a Dios. En el verso 3 nos dice, porque lo que era, ¿para qué? Imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. ¿Sabes? Dios sabe que nuestra carne es débil. Dios sabe que la carne es débil. Pero Dios envió a su Hijo en forma de hombre, en carne humana como la tuya y como la mía, en semejanza de carne de pecado, dice, y a causa de pecado condenó al pecado. ¿Dónde? En la carne. Cuando la llevó en la cruz, ahí condenó todos nuestros deseos carnales. Ahí condenó todos nuestros pecados y nos hizo libres para participar en la ley espiritual. Verso 4. En la ley del Espíritu. Amén.
al verso 4 dice, para que la justicia de la ley se cumpla en nosotros. Amén. ¿Cuál es la ley? La justicia de la ley se cumple en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino al Espíritu. La justicia de la ley está hablando de la ley del Espíritu, no de la ley de la carne. Cuando tú caminas en condenación, estás caminando en la ley del Espíritu. Cuando caminas en condenación, estás caminando en la ley de la carne. Cuando tú piensas, ay no, es pecado esto. Cuando el pecado está siempre en tu mente, estás caminando en la ley de la carne. Porque te da miedo a hacer cosas porque piensas que es pecado. Pero cuando caminas en el Espíritu, no piensas en el pecado, caminas en el Espíritu. Amén. Sobre todo en el diezmar. Muchos caminamos en la carne, en el diezmar. No, si doy, no voy a quedar sin nada. Ese es un deseo de la carne. Pero cuando diezmas, lo haces en el Espíritu, y del Espíritu recibes grandes cosas sin que tú ores por ellas ni te preocupes. Amén. Gloria a Dios. Seguimos. Lo primero que vimos en Romanos 8:1, la primera palabra que encontramos es no condenación. Esto quiere decir mucho, porque todo lo que tenemos, todo lo que deseamos y todo lo que somos está en esa palabra, no condenación. Si estás sin condenación, te vas a encontrar en un lugar donde tú puedes orar sin miedo, sin preocupaciones, sin angustia. ¿Han escuchado ustedes a veces personas que piden oración y te piden oraciones angustiadas? Tengo una oración que, ay, mira, es que no hay yo qué hacer, mire, las escuchas bien angustiadas. ¿Sabes por qué? Porque no han sido libres de la condenación. Pero cuando tú eres libre de condenación, tiene una petición para orar. Sí, yo solamente quiero darle gracias a Dios, porque quitó la condenación de mi vida y de mi familia. Ya no suenas angustiado ni preocupado. Amén. Si estás sin condenación, te encuentras en un lugar donde puedes orar y puedes tener revelación de Cristo, para que Cristo esté en ti y te traiga a un lugar donde no puedes seguir otra cosa que no sea solamente Él. Ahí recibimos la guianza divina del Espíritu de Dios. Cuando nosotros no tenemos el compañerismo y amistad con el mundo, es cuando operamos en la ley espiritual. El Espíritu de Dios es el que desea revelarte este hecho. Si amas al mundo, no puedes amar a Dios, y el amor de Dios no puede estar en ti. Primera de Juan 2:15. Dios quiere que seamos rectos. ¿Por qué Dios quiere que seamos rectos? Porque si estamos en Cristo, de acuerdo a 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué somos? Nueva criatura. Amén. Cuando estamos en Cristo somos nuevas criaturas, estamos en Él, pertenecemos a una nueva creación en el Espíritu. Por eso caminamos en el Espíritu. Eso lo vemos en Gálatas 5:19, si lo podemos leer, por favor. Gálatas 5:19, cuando estamos en Él, caminamos en el Espíritu y somos libres de condenación. 16, perdón. En Gálatas 5:16, caminamos en la ley del Espíritu. Nos dice, digo pues, su mandato, digo pues, andad. Cuando tú lees la Escritura y cualquier palabra como Jesús habló, andad, caminar, orar, ese término es un mandamiento, es una palabra con mandato. No es una palabra alternativa que tú puedes hacer lo que tú quieras. No, andar en el Espíritu y no satisfagas los deseos de la carne. Muchas personas piensan que adulterar está bien. En mi vida personal pasó algo y me dijo, no, aleluya, estamos aquí. Ok. Vamos a ver qué es la ley del Espíritu.
El Espíritu del Señor te quiere sin condenación y desea traerte dentro de la revelación. ¿Qué quiere decir esto? Dios quiere que nosotros, su pueblo, cada uno de nosotros, seamos el objetivo para el mundo. Quiere que cada uno de nosotros seamos la luz del mundo. Seamos, lo dice Mateo, seamos como ciudades sobre una montaña que no se pueda esconder. ¿Para qué? Para que el mundo pueda convencerse y sea redimido y sepa que le pertenecen a Dios. Esto es parte de la ley del Espíritu. La ley del Espíritu es la que hace que nosotros tengamos vida en Cristo Jesús. La ley del Espíritu también nos hace libre de la ley del pecado y de la muerte. Lo leímos en Romanos 8:2. El pecado ya no debe ni puede tener dominio sobre nosotros. Vamos a leerlo en Romanos 6:14, donde dice: el pecado no se enseñoreará más contigo, porque ya no estás bajo la ley, sino que estás bajo la gracia. Amén. Una vez que estamos y conocemos la ley del Espíritu, ya no vamos a tener el deseo de pecar. Así como caminó Jesús en la tierra sin el deseo de pecar, cuando nosotros vamos incrementando y conociendo la ley del Espíritu, el deseo de pecar se va alejando de nosotros. ¿Por qué? Porque estamos dominando la carne en vez que la carne nos domine a nosotros. Juan 14:30 dice que Satanás viene, pero no encuentra nada de nosotros. Cuando él venga contra ti y no encuentra condenación, se va. Por eso es bien importante conocer y vivir en la ley del Espíritu. Satanás no puede condenar, no tiene poder. Su poder ya fue destruido. Esto lo vemos en Romanos 8:10. ¿Están tomando nota? Tomen nota. Ya fue destruido. Y nos lo dice el apóstol Pablo en Romanos 8:10. Si vemos en Romanos 8:10, nos dice, ya está ahí, ok. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad, ¿cómo está? Muerto. O sea, tienes que saber que tu cuerpo, tu carne, tus deseos de pecar, tus deseos de mentir, tus deseos de enojarte, tus deseos de hacer todo lo que hacías en tu vida pasada. Tú ya no puedes mentir porque el que te hacía mentir está muerto. Ya no puedes robar porque el que te induría a robar está muerto. Un muerto ya no puede salir de la tumba y venir a hacer lo que hacía. Tu cuerpo está muerto. Tu cuerpo está muerto, en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive para justicia. Entonces nosotros, aunque estamos muertos, morimos, pero estamos vivos para manifestar y vivir la justicia. Cuando conocemos este principio, este concepto tan importante en nuestras vidas, estamos en el camino correcto de tener un entendimiento de lo que es el reino de Dios. Y cuando tenemos el entendimiento de lo que es el reino de Dios, estas señales seguirán a los que creen. Amén. No las tienes que buscar, estas señales seguirán a los que creen. Todo lo que tú quieras, mi Dios, pues, cuando tú conoces los principios del reino de Dios, Pablo nos lo deja escrito en Filipenses 4:19, mi Dios, pues, suplirá ¿cuántas necesidades? Todas. No dice, Dios va a darte todo lo que necesites cuando ayunes, cuando ores. ¿Verdad que no dice así? No. El ayunar y el orar es buenísimo, se lo recomiendo. Pero ora y recibe instrucciones de Dios. Amén. Ok, seguimos. Ser llenos de Dios quiere decir que somos libres. Amén.
Nosotros, en Cristo, el cuerpo de nosotros ya está muerto. Y el Espíritu vino por la justicia. Ser lleno de Dios quiere decir que somos libres, llenos de paz, llenos de gozo. Eso quiere decir ser llenos de Dios. ¿Tú conoces cristianos tristes? ¿Conocen cristianos enfermos? ¿Sí o no? Entonces no son llenos de Dios. Aunque sean fieles a la iglesia, tenemos que decirlo porque tenemos que arreglar nuestra vida. ¿Conocen cristianos divorciándose o con problemas en casa? ¿Conocen cristianos pobres sin trabajo? ¿Verdad que es una necesidad de nosotros ser llenos de Dios? Porque cuando somos llenos de Dios, entramos al reino de Dios y su justicia, y todas las cosas que tú necesitas, ni siquiera vas a orar por ellas, ni siquiera te vas a afanar a trabajar por ellas, estas te vienen por añadidura. Es lindo cuando tú experimentas cosas que tú no pediste a Dios, y Él te las da, porque sabe que tienes necesidad de ellas. Jesús dice, ustedes no obtienen porque no han pedido bien. ¿A qué sí dice Jesús? Ser lleno de Dios quiere decir que somos libres, llenos de paz, gozo, llenos de bendiciones, llenos de poder, y tenemos una fuerza en nuestro carácter. Somos moldeados por Dios, transformados por su poder, mientras nosotros vivamos. Cuando no eres tú el que vive, otro vive en ti, manifestando su poder en ti como un hijo de Dios. Tú tienes que saber que ya no vives tú. Gálatas 2:20, ¿quién vive en ti? Cristo. Y lo que tú haces ahora, no lo haces por ti, sino lo haces en la fe del que vive en ti. ¿Tú crees que el viernes cuando me hablaron para este programa, yo lo quería hacer? Yo estaba a punto de decirle que no. Pero el que vive en mí dice, hazlo, porque yo estoy contigo. Así también, el que vive dentro de ti, ve al doctor y manifiesta que yo te sané, que ya no lo ocupas a él. Pero tienes que hacerlo con esa seguridad. Amén. Ok. Otro vive en ti. Y tenemos que manifestar el poder del que vive en nosotros como hijos de Dios. Tenemos que saber y tenemos que notar estas dos leyes. La ley del Espíritu que es en Cristo Jesús y la ley del pecado y muerte, de la cual Cristo ya nos hizo libres. Lo leímos en Romanos 8:2, donde enfatiza esto. La ley del pecado y la muerte estaba en nosotros antes, pero ahora esa ley del pecado está muerta. Eres la misma persona, solo que ahora tienes vida. Es la misma carne, pero ahora esta carne está muerta. Es la misma persona, solo que ahora tenemos vida. Amén. Nosotros fuimos criados en Dios de acuerdo a la imagen de Cristo. Amén. Muchos a veces no están de acuerdo ni con esto, porque no han entendido que somos herederos en Cristo. Cuando no conoces que eres heredero y coheredero con Cristo, vamos a verlo en Romanos 8:17. Cuando no conocemos este principio que el apóstol Pablo nos enseña en Romanos 17, no lo conocemos. Romanos 8:17, algunos están de acuerdo, otros no están de acuerdo en esto. Y los que no están de acuerdo siempre son derrotados. Y si hijos también herederos de Dios. No solamente heredero de Dios, sino coheredero con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Personas que no mueren en la carne se derrotan a ellos mismos. ¿Han visto ya a veces, verdad, alguna película, aún películas cristianas, o películas seculares, o cosas que vemos? La persona a veces actúa mal, es mala,
se le muere un familiar, se le muere el esposo. Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mi esposo? ¿Por qué te llevaste a mi esposo si yo soy bueno, mi esposo era bueno? ¿Han visto eso? ¿Va? Que es muy común. ¿Por qué? Porque no han conocido la ley de la carne y la ley del espíritu. Cuando nosotros conocemos la ley del espíritu, nadie nos va a poder derrotar. Amén. Personas que no mueren en la carne, se derrotan a ellos mismos, pero siempre buscan a quien culpar. Siguen sin entender la ley del espíritu. No renuevan su mente, por consiguiente su carácter no se renueva, porque solo le dan una parte a Dios y la otra la dejan en ellos para defenderse. Yo perdono, pero no olvido. Entonces no ha perdonado porque dejó una parte dentro de él. Y a veces, ¿verdad? Muchas personas, no, yo no me dejo. Yo soy cristiano, pero la Biblia dice que sea manso, no me dejo. No han dejado la otra parte. Tenemos que dejar todo el deseo de la carne. Yo no puedo caminar a la defensiva. Por si me haces algo, yo dejo. Yo era bueno para pelear. Y voy a seguir entrenando boxeo. Porque si me haces algo, te la vas a ver conmigo. Entonces no he dejado todo. Quiero seguir alimentando la carne en un área donde yo no le tengo confianza al Espíritu Santo, que Él es mi defensa, Él es mi consejero, Él es mi ayudador, Él me ha dado el amor, Él me ha dado todo para vencer. Amén. Entonces, estas personas siguen sin entender la ley del Espíritu. No renuevan su mente, por consiguiente su carácter no se renueva. Amén. Esas personas han recibido a Jesús, pero no han reconocido la herencia en Cristo Jesús, porque no han muerto a la carne. Si no morimos a la carne, nos afectamos a nosotros mismos y a los que viven con nosotros. Para que la ley del Espíritu funcione, debemos morir a la carne. Pablo nos dejó escritas para morir de las obras de la carne. Y nos las dejó escritas en Gálatas 5, 19 al 21. Analicemos. Gálatas 5, 19. Analicémonos en nuestro tiempo de oración, en nuestro tiempo personal. Antes de orar, voy a leer Gálatas 5, 19 al 21, a ver cuáles de estas cosas todavía están en mí. Para antes de orar, sacarlas de mí y entrar a la presencia de Dios justo, limpio, sin condenación. Dice, y manifiestas son las obras de la carne. Número 1, adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia. Estas son las obras de la carne, verso 20. Eso tiene que ir saliendo de nosotros. La idolatría, la hechicería, las enemistades, los pleitos, los celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Amén. Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los practican tales cosas no heredarán al reino de Dios. Verso 20. Por favor, regresa del verso 20, quiero que veamos algo. En el verso 20 dice idolatría, hechicería. Yo ya no practico eso. ¿Sabes que si tú como creyente, como cristiano, andas buscando profetas, estás participando en hechicerías? Porque hay muchos falsos profetas y te dicen y te adivinan y te pueden hablar de tu vida. Ah, hermano, a usted le pasó esto, el Espíritu de Dios me reveló esto, usted haga esto. Y te dice tu vida. Y no te das cuenta que es una hechicería que se mueve por espíritu de adivinación, un espíritu familiar. Si tú tienes el Espíritu Santo, el profeta que viene a tu vida tiene el Espíritu Santo, no te puede engañar si tú tienes el Espíritu Santo y andas en la ley del Espíritu. ¿Por qué no te puede engañar? Escucha la profecía y si no te da una escritura, te está dando un espíritu de adivinación. Y eso es parte de la hechicería. Si tú andas tras profetas, estás buscando un hechicero. Todos los que nacimos de Dios, nacimos bajo el Espíritu de Dios,
Dice en Apocalipsis, todos tenemos el espíritu de la profecía. Ahora, yo creo en los profetas del Nuevo Testamento, pero un profeta del Nuevo Testamento tiene que venir a mí, yo lo voy a escuchar y me tiene que respaldar dándome alguna escritura. Y yo no, aunque me dé la escritura, yo no voy a decir gracias a Dios porque me hablaste. No, yo voy a ir, voy a apuntar la escritura, voy a buscar la escritura que la profeta me dio, voy a meditar en ella, y si yo recibo la revelación de acuerdo a como el profeta me la dio, gracias Dios porque viene de ti. Pero hay cristianos flojos, solamente buscan profetas porque no quieren escudriñar la palabra. Ahí entra el espíritu de hechicería y de idolatría, porque hay muchos cristianos que idolatran profetas y los andan buscando y les dicen profetas. Profeta, ¿cómo está? Eso es parte de esto, obras de la carne. Por eso tienes que apartar la ley del espíritu con la ley de la carne. Amén. Porque mira, si un profeta te trae algo y no te sucedió, te enojas con él y ahí entra enemistades o con ella. Aleluya. Hay mucho silencio en la iglesia. Quiere decir que estamos aprendiendo, estamos meditando. Amén. Ahí estamos, esa lista que nos deja Pablo. Ok, tenemos que, déjame ver, Pablo nos deja una lista de lo que la carne hace. No para solo dejar algunas y guardar otras para defenderme cuando me ataquen. No, así no funciona la ley del Espíritu. Si no renovamos la mente, vivimos como el mundo nos formó. Vamos a seguir de esa manera. Romanos 12:2 nos dice que no nos conformemos al sistema del mundo, sino que renovemos nuestro entendimiento para que comprendamos, sepamos y conozcamos cuál es la perfecta, buena y agradable voluntad de Dios. Cuando nosotros no renovamos nuestro entendimiento, nos derrotamos a nosotros mismos. Por eso es primordial tener un conocimiento correcto de la palabra de Dios. Recordamos que si caminamos en la debilidad de la carne, seremos derrotados. Nos tenemos que levantar triunfantes sobre la ley del pecado y la muerte. Dios nos muestra la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Dios siempre nos ayuda. Romanos 7:25. Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. No podemos estar así. Si tú con la mente sirves a la ley de Dios, mantente en la ley de Dios. No uses tu cuerpo para manifestar la ley del pecado. Amén. Así de que tenemos que ir nosotros elaborando y trabajando, conociendo cuál es la ley de la carne y cuál es la ley del Espíritu. Dios nos ha dado de su Espíritu. Dios nos quiere mostrar que hay un lugar donde podemos vivir en el Espíritu y no estar sujetos a la carne. Vivir en el Espíritu hasta que el pecado no tenga dominio. En el reino de Dios todo es progresivo. En el reino de Dios progresas. En el reino de Dios no te atrasas o no te estancas. En el reino de Dios tienes que progresar. No puedes ser un cristiano al inicio, hiciste grandes cosas, lo que le dices, te llegó el primer amor, aprendiste a caminar y llega un momento que te estancas. En el mundo a lo mejor eras un buen negociante, vienes a la iglesia y ya no puedes ni siquiera tener un negocio. ¿Qué sucede? En el mundo eras un empresario exitoso, llegas a la iglesia, nunca escuchas mensajes del reino, escuchas mensajes de condenación, escuchas, hermano, usted hizo mucho dinero allá, ese dinero fue del diablo, délo. Y nunca te enseñan del reino y te quedas pobre. Eso no es el reino de Dios. Hay un libro que se llama Corazón de Pastor. El que escribió este libro se llama Happy Cowboy, ¿right?
hay una parte, este hombre, cómprenlo el libro, este hombre era un empresario. ¿Qué tenía? ¿Te acuerdas qué tenía, pastora? ¿Qué tenía? Licorería. Y una tremenda licorería. Se me hace que tenía más. Y conoce al Señor, nace de nuevo. Empezó a escuchar temas como este. Y él, teniendo su licorería, se condenaba a él. Por eso es bueno que tengas un pastor que te asocie y te instruya de lo que es el reino de Dios. Él pensaba que vender alcohol en su licorería era mal, y si era así es mal. Pero ¿qué sucedió? Sucedió que él le oró a Dios y le dijo al Señor: yo quiero dejar esto. ¿Qué le dijo Dios? Espérate un año. Porque hay muchos empresarios que tienen licorerías y van a aprender de ti. Él siguió su vida como creyente vendiendo licor. Y cuando se reunía con otros empresarios de este tipo de licorerías, él les empezaba a hablar del reino de Dios y les empezaba a hablar cómo su cambio y por qué él ya no participaba en muchas cosas que él participaba como empresario de licorería. Llegó el momento en que dejó la licorería. Un año le tomó. Y ese hombre fue bendecido por Dios. Cuando aplica los principios del reino de Dios, eres exitoso en todo lo que aprendes. Este hombre no solamente es un pastor exitoso, sino que testifica que el vender licor era malo, pero lo siguió vendiendo hasta que Dios le dijo: hasta aquí. Esa es la ley del Espíritu. Ahora, hay cristianos que no pueden dejar vender licor, ya tienen 10 años como creyentes. Es que si dejo de vender licor en mi restaurante, mi clientela se me va. No han conocido la ley del Espíritu. Amén. Por eso no escuchan de Dios. Cuando nosotros nos movemos en la ley de la carne, no podemos escuchar de Dios. Amén. Ok. Vivir en el Espíritu hasta que el pecado ya no tenga dominio. Romanos 5:21. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por justicia para vida eterna, mediante Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 5 del 17 a 20 nos está diciendo que nosotros reinamos en vida. Pues si por la transgresión de uno solo vino la muerte o reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo. ¿Por quién? Jesucristo. Los que reciben, ¿qué recibiste? Abundancia de gracia. Y la justicia no es por ti, porque es un don de justicia que Dios te da. Verso 18. Vamos a leer hasta el 20. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Verso 19. Porque así como la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Verso 20. En el verso 20 nos dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, ¿qué sobreabundó? La gracia. La gracia. Mientras el pecado abunde, la gracia. Podemos traducir, interpretar la gracia como el poder de Dios. Mientras el pecado esté alrededor de ti, la gracia abunda en ti. Y la gracia desaparece todas las obras del diablo. Amén. Una persona enferma no reina en vida. Lo que está reinando en la persona es un poder de las tinieblas. Pero Dios te hace saber y quiere que sepas que tienes que reinar en vida, porque te ha hecho a su imagen y semejanza. Jesús lo trajo todo eso de regreso a nosotros. Todo lo que Adán perdió en el Edén, lo restauró y nos lo dio por el sacrificio en la cruz. Nos trajo la bendición de la redención.
Amén. Si nosotros pensamos un momento, nosotros pensaríamos que existe algo más grande que el Edén. Donde en el Edén, más imagínense, en este tiempo hay algo más grande que el Edén. En el Edén, Adán y Eva tenían compañerismo con Dios. Dios bajaba y caminaba con ellos. Lo vemos en Génesis 3:8. Dios bajaba y caminaba con ellos. ¿Ustedes creen que hay algo más grande en este tiempo que eso que sucedió en el Edén? Cuando Dios bajaba y caminaba con Adán. Adán, mira, ponle los nombres de los animales. Adán terminaba y se iba. Dios. Pum, Adán pecó, viene Dios. Adán, ¿qué hiciste? Adán se quiso esconder. Pero Dios bajaba al Edén. ¿Ustedes creen que en este tiempo hay algo más grande que el Edén? ¿Sí? Sí hay. Lo más grande que el Edén es la redención que tú y yo recibimos en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque una vez que tú recibes a Jesús como Señor y Salvador, el Espíritu Santo baja a vivir en ti. Ya no tiene que regresar, se queda a vivir en ti. Por eso la redención es la más grande que en el Edén. Porque Dios bajó a nosotros y está dentro de nosotros por su Espíritu Santo. Y esto nos hace entender que la redención es muy grande porque no tiene límites. En el Edén, Adán y Eva tenían sus límites. La dimensión del Edén era su localidad. Pero el momento que una persona nace de nuevo, es libre y vive en lugares celestiales. Y eso lo podemos ver en Efesios 1:3. No tiene destino, solamente tiene la gloria de Dios. Cuando tú naces de nuevo, tú tienes que saber que tú no tienes destino. En ti empieza a vivir la gloria de Dios. Nunca vas a morir. Aleluya. Tu cuerpo sí va a morir. Tu cuerpo va a morir. No te asustes, llegas a los 80 años, no te avergüences de las arrugas y de las canas. Ese cuerpo va a morir y se va a quedar. Pero lo que vive en ti no tiene destino, vive para siempre. Y eso es lo que recibimos. Eso es lo que recibimos. Por eso es que la redención es lo más grande que podemos tener en la tierra. La redención es mayor que el Edén y Dios quiere que sepas esto. Desea que vengas dentro de esta redención gloriosa, no solo por la salvación de tu alma, sino también por tu cuerpo. Saber que fuimos redimidos de la maldición de la ley. Gálatas 3:13 nos dice esto. Saber que somos libres. Juan 8:32 nos dice eso también. Saber que el Hijo de Dios nos libertó. Somos libres del pecado y de la muerte. Ya lo leímos en Romanos 8, del 2 al 4. La justicia de Dios fue realizada en nosotros a través de la redención, de la expiación en Cristo. ¿Qué es expiación? Él fue el Cordero inmolado que tomó todos nuestros pecados y Él, el Cordero, tomó la personalidad de Cristo para que habitara en nosotros. Él es la imagen de Dios para que nosotros podamos obtener la bendición de Cristo en nosotros. Si nosotros solo creemos que la palabra de Dios es suficiente para nosotros, yo creo en mi vida personal, todos los días, yo creo que la palabra de Dios es suficiente en mi vida para todas las cosas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que comer esta palabra. Tenemos que meditar en la palabra, porque es palabra viva de Dios. Jesús se manifestó en la tierra para deshacer las obras del diablo. Lo vemos en 1 de Juan 3:8. Amén. Dios manifestó su llanura, manifestó su poder en Jesús, que caminó en esta tierra glorificando la llanura de Dios por sobre todo, perdón. Así eres tú, amado hermano, que estás aquí y que me estás escuchando.
a través de tu presencia, a través de tu vida, tú llevas la llanura de Dios. Jesús estaba con Dios desde el principio. Jesús estaba con Dios desde el principio y se le llamó la palabra. En Juan 1:1 lo vemos. En el principio era la palabra. Así se le llamaba a Jesús, la palabra. Jesús y Dios estaban unidos obrando por la palabra de Dios. La cooperación, ya vemos Jesús y el Padre. La cooperación de ser uno es tan manifiesta que nada es hecho sin el otro. El Padre no podía hacer nada sin Jesús en la tierra y Jesús no podía hacer nada sin el Padre dentro de él por el Espíritu de Dios. Así somos nosotros. Dios no puede hacer nada sin tu cooperación. Dios necesita tu cooperación a través del Espíritu Santo que está en ti para poder hacer las cosas que Él tiene que hacer en la tierra. Tú no puedes hacer nada por ti mismo. Cuando Job le clamó a Dios y le hizo preguntas, le dijo Job, ¿dónde estabas cuando yo hice la tierra? ¿Dónde estabas cuando yo hice el cielo? Yo creo que ni el hombre más sabio sobre la tierra, el más sabio, el científico, todas esas personas científicas y bien inteligentes, ni siquiera tienen nadita del poder de Dios. Nada más imagínate, Dios, hágase la luz. ¿Y qué sucedió? Se hizo la luz. ¿Ves el poder, la dimensión del Dios poderoso? Del Dios que no vemos, que le dijo a las estrellas que se colocaran, a la luna, al sol, al mar. Todo obedeció esa voz. Y ese es el Dios que le sirves. Y ese es el Dios que nos ha dado una porción de Él por su Espíritu Santo. Amén. La cooperación de uno con el otro es manifestada a través de que nosotros trabajemos juntos para poder manifestar el poder de Dios en nuestras vidas. Tenemos que saber que antes de la fundación del mundo, el plan de la redención estaba ya completo, estaba realizado. Efesios 1:4. Tú y yo todavía no habíamos nacido. El mundo todavía no había sido creado. Y ya existía un plan de redención para ti y para mí. Según nos escogió en Él antes, mira, todavía no había creado nada de lo que ves y Dios ya te había escogido. Amén. Según nos escogió en Él, ¿en quién? En Cristo Jesús. Él tenía que mandar, cuando dice en Él, está hablando de Jesús, de Cristo Jesús. Dice, Él nos escogió en Cristo Jesús. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Según nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que tú fueres santo y sin mancha delante de Él. Esto ya estaba en un orden. Aún antes de la caída de Adán y Eva, Dios ya había ordenado eso. Tenemos que saber que la redención es tan poderosa para redimirnos a todos con la perfección de Dios. Por eso en la redención no debemos de tener escasez. La palabra se hizo carne. 1:4 de Juan. Número 2, tengo unos conceptos que escribí aquí. Llenos del Espíritu Santo. Según Mateo 3:16, cuando Jesús fue bautizado, fue lleno del Espíritu Santo. Por eso el diablo quiere que mucha gente no se bautice, porque sabe que son llenos del Espíritu Santo y les empieza a tener miedo a cada persona que se bautiza, porque es llena del Espíritu Santo. Amén. Comenzó lleno del Espíritu Santo Jesús en Mateo 3:16, comenzó a operar y ser la voz, ser el poder de Dios por el Espíritu Santo que comenzó a ser la máxima autoridad. Nosotros fuimos nacidos de un poder incorruptible por el poder de la palabra de Dios, por su personalidad y naturaleza. Eso lo vemos en 1 de Pedro 1:23. 1 de Juan 5:18, no estamos solos. 2 de Corintios 6:19, Cristo vive en mí y pasamos de muerte a vida.
Juan 5:24, pasamos de muerte a vida. Romanos 8:17, somos coherederos con Cristo. En la medida que nosotros creamos su palabra, la carne natural tiene que ir cambiando y tomando un nuevo orden. Amén. La carne natural quiere ir cambiando. A lo mejor naciste con un pie más grande que el otro, la carne va cambiando y se nivela por el poder de Dios en ti. A lo mejor durante tu vida terrenal el diablo puso una enfermedad en ti. Cuando tú vienes a Cristo, esa enfermedad se va quitando hasta que quedas completamente sana, pero tienes que trabajar en lo que es la palabra de Dios. Creer la palabra de Dios. Amén. En la medida que nosotros creamos su palabra, la carne natural tiene que ir cambiando, tomando un nuevo orden. El primer orden fue el orden natural de Adán. El último orden es el orden de Cristo, es el orden celestial. Primera de Corintios 15, 45 y 49 podemos leer eso. Nosotros somos cambiados, transformados por un poder celestial que existe en el cuerpo terrenal, en el traje humano. Tú no solamente eres un cuerpo, hay un poder celestial dentro de ti. Te lo voy a repetir porque creo que no. ¿Sí me escucharon? Tú no solamente eres un traje humano, un ser viviente. Hay un poder celestial dentro de ti llamado Espíritu Santo. Amén. Ese es el poder sobrenatural que está dentro de ti. Hermano, tu cuerpo natural cuando tenga 80 años o 90 va a morir. A lo mejor 100. A lo mejor 120 como Moisés. Pero tu cuerpo va a morir. Pero el que está dentro de ti nunca va a morir. El que está dentro de ti no tiene destino. El mundo te prepara tu mente y dice, ay, cuando me muera. No, tú no tienes destino. Tú no piensas en muerte, tú piensas en vida. Porque tu cuerpo va a ir de donde vino, a la tierra. Pero tu espíritu no tiene destino, va a estar en la eternidad. El cuerpo interior, el Espíritu Santo. Por eso tienes que saber que el Espíritu de Dios vive en ti y el reino de Dios existe en ti. Amén. ¿Sí? Nosotros tenemos un poder que nunca muere. Ese poder, hermanos, nunca ve corrupción. Lo vemos en Hechos 2:27 y también el salmista escribió en uno de sus salmos, no permitas que tu ungido vea corrupción. Nosotros nunca perdemos. Si naciste de Dios, naciste del poder de la palabra de Dios y no del hombre. Amén. Si tú le diste tu vida a Cristo, hiciste la confesión de fe, tienes que saber que no lo hiciste de hombre, sino que naciste por el poder de la palabra de Dios. Nacemos con un poder que existe dentro de cada uno de nosotros. Esto es poderoso. Tú y yo tenemos que saber que nacimos de un poder que existe dentro de nosotros. ¿Sabes qué tipo de poder? El mismo poder que creó el mundo donde tú vives es el mismo poder que vive dentro de ti. De ahí nacimos de ese poder. Si tú imaginas, si puedes captar, puedes entender, cuando Dios dijo sea la luna, sea la luz, sea los árboles, sea todo esto, preparó un mundo para que tú vivieras en él, para que tú gozaras del poder del Dios creativo, para que tú vieras las maravillas de ese Dios que hizo todo, te hizo a ti y te dio el poder en su interior. A esto se le llama la ley del Espíritu. Es la ley de la vida en Cristo Jesús. Esta ley del Espíritu nos hace libres de la ley del pecado y de la muerte. Romanos 8:2 lo leímos. Ahora, aquí puede entrar un interrogante. ¿Nosotros aceptamos que somos libres de la ley de la muerte o del pecado o no lo aceptamos? Es una decisión que yo tengo y tú tienes. Tenemos que ver, meditar todo este poder que está dentro de cada persona que ha nacido de nuevo. Cuando tú naciste de nuevo, no solamente cambiaste de religión y viniste a una religión cristiana.
Porque las religiones cristianas no tienen poder. Lo único que tiene poder es la manifestación del reino de Dios. Cuando vino Jesús, había muchísimas religiones. Y cuando Él trajo la presencia del reino de Dios, aplastó todas las religiones que había en ese tiempo. Así hay muchas religiones, muchas denominaciones. Casi nunca, ninguna de ellas predica el reino de Dios, porque saben que el reino de Dios las aplasta y prefieren vivir en esa comunidad. Amén. Conociendo, nosotros tenemos que ver y meditar en este poder que está dentro de cada persona que ha nacido de nuevo. Cuando nosotros conocemos todo el objetivo del reino de Dios, tu estilo de vida debe de ir de acuerdo al reino que perteneces. Si vas a Inglaterra, ¿quién es el estilo de vida de Inglaterra, de Alemania? Llegamos a Estados Unidos, al sueño americano. ¿Acaso aquí muchos de nosotros tenemos el mismo estilo de vida que teníamos en México? No, ¿verdad? Así es en el reino de Dios. ¿Cómo puedes venir en el reino de Dios y seguir enfermo? No es el estilo de vida que el reino te ofrece. Amén. ¿Cómo puedes venir a un país como este y seguir con tus mismas tradiciones o estilo de vida que vivíamos en el rancho? No se puede. Porque aquí no podemos andar en burro. En bicicleta en invierno menos. En el reino de Dios es igual, hermanos. Somos transformados. Cuando yo vengo al reino de Dios, en el mundo yo llegué enfermo. En el reino recibo mi sanidad. Conociendo todo el objetivo del reino de Dios, tu estilo de vida debe de ir de acuerdo al reino que perteneces. En el reino todo es progresivo, que no se te olvide eso. En el reino todo es progresivo. Amén. Mira lo que es el reino. Todo es progresivo. En el reino de Dios todo progresa. Del mundo llegamos enfermos. En el reino recibes sanidad. Del mundo venimos con escasez. En el reino recibes abundancia. En el mundo éramos ignorantes, no nos gustó la escuela. A mí no me gustaba la escuela. Reprobaba cada año. Me vine a trabajar a los Estados Unidos porque no me gustó la escuela. Venía con ignorancia. En el reino de Dios recibes conocimiento, recibes sabiduría y recibes inteligencia. Amén. ¿Cuántos venimos con odio o cuántos odiábamos en el mundo? Venimos al reino de Dios y lo primero que aprendemos es amar. No dijeron amén, yo sí lo creo. En el mundo venimos con amargura. ¿Cuántos amargados hay? Y todavía hay muchos. Aquí no, en otros lados. Cuando venimos con amargura, nuestra amargura se convierte en gozo. Cuando venimos con tristeza, se convierte en felicidad. El mundo a veces venimos con muchos fracasos. En el reino de Dios eres exitoso. Del mundo venimos con mucha falta de perdón que hizo una raíz de amargura. Pero en el reino de Dios es transformada esa falta de perdón por un amor que va abundando. Del mundo a veces venimos sin trabajos, desempleados o ganando el salario mínimo y nos conformamos. Cuando venimos al reino de Dios, empiezas a ser dueño de una empresa. Aleluya. Eso es lo que el reino tiene. En el mundo, con muchos problemas familiares, venimos al reino de Dios y como el reino de Dios es progresivo y aprendiste a buscar primeramente el reino de Dios, ya no dejas a Dios como un Dios de segunda clase, sino que dejas a Dios como un Dios de primera clase. Vas progresando y llegaste al reino de Dios con muchos problemas familiares. Ahora, en el reino de Dios, tienes una familia exitosa, llena de Dios. Eso es lo que el reino de Dios ofrece y muchas cosas más. Ahora, la decisión de quién es, ¿de Dios o de nosotros? De nosotros. Yo soy el que tengo que tomar esa decisión. Amén. ¿Aprendimos? Amén. Le damos gracias a Dios
Le damos toda la gloria, toda la honra. Y nos despedimos de los hermanos que estuvieron viéndonos por Facebook Live. Un saludo y los bendecimos.